Hola, buenas a todos y bienvenidos a este segundo video del curso de programación avanzada en C. Ya en este video nos vamos a meter de lleno, como había dicho, en lo que son los temas que respectan a este curso. Habíamos visto en el programa que enseñé en el video anterior que el primer tema que íbamos a tratar era más como una continuación y íbamos a ver un poco más de profundidad lo que era la asignación dinámica de memoria. En este caso vamos a ver un poco más de profundidad lo que era la función calloc. No nos queda mucho, ¿sí? Porque prácticamente lo vimos todo en el curso de C básico intermedio, pero vamos a ver un poco más en profundidad cómo se usan la función calloc, la realloc en el próximo video, y vamos a ver en este video un poco más de complejidad, ¿sí? Vamos a hacer asignación dinámica de memoria, pero con un nivel mayor de complejidad, y para eso vamos a ver cómo podemos declarar o cómo podemos declarar una matriz de manera dinámica de n por m. Recordemos que una matriz es como una especie de vector de vectores, ¿sí? Lo podemos ver de esta manera, y verlo de esta manera nos va a ayudar mucho a la hora de hacer o de asignar dinámicamente la memoria para esta matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho en algún momento que los vectores son similares o en algún punto son semejantes a los punteros, ya que los vectores los podemos tratar como punteros y los punteros de alguna manera también como vectores, ya que internamente los vectores son punteros, ¿sí? No son lo mismo, pero se tratan de manera muy similar o prácticamente igual. Entonces, teniendo estos dos temas, estas dos partes de que los vectores se tratan como punteros y de que una matriz la podemos ver como vector de vectores, nos va a ayudar a la hora de asignar memoria para esta matriz, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar a lo que es una pizarra, ya que estos temas me gusta darlos, digamos, más de esta manera como una clase, de manera en la cual yo voy escribiendo. Bien, lo que voy a hacer es, bueno, acabo de decir de que una matriz la podemos ver como, a ver, ¿sí? De que una matriz la puedo ver, esta es una matriz, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? La matriz que conocemos siempre, ¿sí? Pero dijimos que, por ejemplo, yo una matriz que la llamo A, ¿sí? Una matriz que la llamo A, la puedo ver como un vector en el cual cada elemento de vector es otro vector o son otros vectores, ¿sí? Disculpen por la desprolijidad o lo feo de mis dibujos, pero yo creo que se va a entender, ¿sí? Es decir, cada posición, ¿sí? Cada posición de este vector es otro vector. ¿Y qué vendría a ser cada posición? Vendría a ser como una fila. Entonces, si yo quiero implementar una matriz de 2 por 2, por ejemplo, a través de vector de vectores, yo tendría un vector en el cual el primer elemento sería, por ejemplo, el elemento 1, 2, y el segundo elemento sería el vector 3, 4. ¿Sí? Esto es una fila y esto es otra fila, ¿sí? Esto es la fila 1 y esto es la fila 2 o la 0 o la 1, dependiendo de dónde comencemos a contar, ¿sí? Bien, ¿por qué esto es importante? Porque a la hora de declarar o de crear una matriz de manera dinámica, ¿se acuerdan que lo que acabo de decir de que los vectores eran punteros, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que un vector era semejante a lo que eran los punteros, ¿sí? Entonces, si un vector es semejante a un puntero, por ejemplo, nosotros teníamos un vector de enteros. Entonces esto lo podíamos ver como un puntero entero, ¿sí? Un vector lo podemos ver como un puntero entero. Entonces, si yo ahora tengo una matriz que es lo mismo que un vector de vectores, ¿qué va a ser entonces una matriz? Un puntero de puntero, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos hace rato, la matriz la podemos ver como un vector de vectores, ¿cierto? Pero antes habíamos dicho que todo este vector lo podemos ver como un puntero, ¿sí? O sea, todo un vector, los vectores los podemos trabajar como punteros. Entonces, cada vector, cada elemento que está dentro de este vector va a ser otro vector. ¿Y qué es otro vector? Es otro puntero, ¿sí? Por eso el concepto de puntero de puntero. Entonces vamos a tener un primer puntero que va a hacer referencia al vector, digamos, al vector más grande, ¿sí? Y después vamos a tener como elemento de este vector punteros, ¿sí? Porque va a ser otro vector, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un vector o una matriz de enteros,
vamos a tener que declarar algo como int puntero de puntero, por ejemplo, y que esto se llame A. ¿Sí? Ahí va un punto. ¿Sí? Eso va a ser, por ejemplo, mi matriz. Como digo, el primer puntero, que es esto, el primer puntero va a hacer referencia, por ejemplo, a lo que es el primer vector, ¿sí? Es decir, al vector, y va a hacer referencia a lo que va a ser el vector grande. Y este otro puntero va a hacer referencia, o mejor dicho, digamos, este int puntero es de qué tipo son los elementos que tiene este vector, ¿sí? Vuelvo sobre lo mismo, insisto, porque siempre digo que es importante entender bien esto, la parte de la teoría o la parte de la explicación, para luego ir efectivamente a la programación, ¿sí? Entonces creo que con esto ya tenemos suficiente para ir al SymHive y ver la programación, ¿sí? Yo acá ya tengo dos funciones definidas, que va a ser la carga matriz y mostrar matriz, que ya sabemos cómo funcionan, lo vimos en su momento, y como ven recibe como primer parámetro una matriz que está declarada como puntero de puntero. Entonces esta función la vamos a utilizar. Lo que nos va a hacer falta es otra función. Vamos a incluir antes la librería stdlib.h y nos va a hacer falta otra función que va a ser inicializar la matriz. Nosotros cuando declarábamos matriz lo hacíamos de esta manera, ¿cierto? Por ejemplo, A de tanto, tanto, digamos. Acá íbamos, por ejemplo, 3, 3 o el tamaño máximo que nosotros queríamos. Pero eso era asignación estática de memoria. Ahora, si nosotros queremos hacer una asignación dinámica, nosotros tenemos que pedir con la función malloc o calloc en este caso, la memoria necesaria para esa matriz. Entonces vamos a hacer una función que nos va a devolver un doble puntero y que vamos a llamar inicializar matriz. ¿Sí? ¿Y de cuánto va a ser? Entonces, para no desperdiciar memoria, yo la voy a declarar de n por m. ¿Sí? Recuerden que era una de las ventajas de la asignación dinámica, que yo no reservaba ni de menos ni de más. Reservaba la memoria exacta que a mí me hacía falta para lo que yo necesitaba. Si en este caso necesito una matriz de n por m, voy a reservar lugar para n filas y para m columnas. ¿Sí? Y esto me va a devolver efectivamente la matriz ya creada, digamos. Entonces, si esto lo copio acá y vamos a implementarlo, ahora vamos a ver cómo encaramos esto. Tenemos un puntero de puntero, un vector de vectores, ¿sí? Véanlo esto como lo mismo, ¿sí? Que un vector de vector es un puntero de puntero. Entonces, primero tenemos que reservar memoria para el primer vector, el vector más externo, el vector grande, que va a guardar los otros punteros. Entonces, ¿de cuánto tamaño es este vector? Este vector va a tener n posiciones. ¿Por qué? Porque va a tener punteros que van a hacer referencia a las n filas. Y cada n fila va a tener los m elementos. ¿Se entiende? Entonces los vectores de vectores, es decir, los vectores que están como elementos del vector grande, van a ser las filas. Entonces necesito n lugares para ese vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a declarar la variable que va a almacenar la lista, la matriz, perdón. Entonces lo que voy a hacer es, para A, ¿sí? Miren, primero para A, voy a hacer un calloc, y recuerden que el calloc recibía dos parámetros, la cantidad de lugares que yo quería reservar y de qué tamaño iba a ser cada lugar. En este caso quiero reservar lugar para n, ¿sí? Y de qué tamaño va a ser cada posición de ese vector. Recuerden que estamos en el vector grande, ¿sí? En el vector externo que tiene como elementos otros vectores. Va a ser de size of de puntero a entero. Y por lo tanto, ¿qué va a devolver esto? Un puntero de puntero. ¿Sí? A ver, si se entiende. Voy de vuelta. El vector externo tiene punteros adentro. ¿Sí? Tiene punteros que van a apuntar hacia otros vectores, o sea que van a ser otros vectores. Entonces, cada elemento, ¿de qué tamaño va a ser? De puntero. ¿Sí? Recuerden que antes poníamos nosotros así, entero solo, pero ¿por qué? Porque estamos trabajando con un vector de una sola dimensión, en el cual cada posición ya efectivamente tenía el elemento. Pero ahora cada posición va a tener otro puntero. Por lo tanto, tenemos que reservar memoria para ese otro puntero. Y va a ser puntero de puntero, ¿por qué? Porque este int puntero va a ser el elemento que tiene el vector, y este puntero va a ser, digamos, efectivamente el puntero que me devuelve ese calloc. ¿Acá terminamos? No. ¿Por qué? Porque solamente reservamos memoria para lo que es
las filas, digamos, para los punteros que van a apuntar a las filas. Pero me falta reservar memoria efectivamente para las filas, ¿sí? Y eso no lo hicimos. ¿Y eso cómo se hace? A través de un ciclo. Tenemos que iterar sobre todas las filas, ¿sí? Que ya la acabo de crear, la acabo de reservar. Entonces voy con un for de i igual a 0, i menor que n, y más, ¿sí? Recuerden de vuelta, yo los punteros los puedo tratar como vectores, por lo tanto puedo recorrer y puedo acceder a los elementos de un puntero como lo hago con vectores, a través de los índices. Entonces yo voy a hacer en a sub i, es decir, en cada fila, ¿qué tengo que hacer? Reservar memoria para esa fila. ¿Cuántos elementos va a tener esa fila? M. Entonces hago un calloc de m. Y ahora sí, ¿qué elementos va a guardar esa fila? Ya va a guardar efectivamente los enteros, ¿sí? Porque ahora cada fila tiene efectivamente m columnas, en el cual cada columna efectivamente ya se guarda el elemento. Y como cada elemento del vector es otro vector, dijimos que un vector es un puntero simple, entonces acá se castea a puntero simple. ¿Se entiende? Entonces de esta manera, por ejemplo, si yo me paro en el primer elemento del vector, digamos, grande digo en a sub 0, reservame memoria para m columnas. Entonces ahí ya guardé lugar para la primera fila, ¿sí? Para la segunda, tercera y así. Y luego voy a retornar a. Entonces de esta manera ya creé mi matriz. O mejor dicho, ya no la creé, sino que ya reservé memoria para esta matriz, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es utilizar esto. Entonces yo voy a tener acá de vuelta mi matriz. De vuelta, todo esto lo pueden mejorar con, digamos, con todos los contenidos que vimos en el curso anterior. Por ejemplo, hacer un typedef para no tener que trabajar con tantos punteros y no se, digamos, confunda. Pueden aplicar, nada más que acá lo hago un poco más rápido para para no hacer tan largo el video. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Que a es igual a la inicialización de la matriz, ¿sí? De n y m, ¿sí? Pero me falta n y m, que en este caso no se lo voy a pedir al usuario, sino que lo voy a castear yo. Por ejemplo, voy a hacer que hardcodear yo, y que m sea igual a 3, ¿sí? Una matriz de 3×3. Inicializo la matriz, y ¿qué voy a hacer ahora? Cargar la matriz. Llamar al cargar matriz, le paso la matriz, le paso el n y le paso el m. Y luego la voy a mostrar, ¿sí? Voy a mostrar la matriz A, el n y el m. ¿Sí? Voy a compilar a ver si da algún error. Acá me dice que acá se me fue un 1. Voy a volver a compilar. Acá me dice error, ingreso de elemento. Acá me faltó IJ, ¿sí? No me los olvidé. Ahora sí lo compilamos. Y me dice ingreso de elemento 0, 0. Entonces vamos a ingresar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? No me voy a romper la cabeza para pensar tantos números. Y si se fijan, ahí ya me introdució los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me los muestras en formato de tabla. Después, si ustedes quieren ver con mayor nivel de detalle el código de cómo hizo la función mostrar, que es muy sencilla, pueden descargarle el código, que los voy a dejar en la descripción. Pero ven que está funcionando perfectamente, está reservando la memoria perfectamente, está cargando y está mostrando bien. Obviamente, como dije hace rato, esto ustedes lo pueden mejorar, aplicar todos los conocimientos que ya saben sobre C. Y obviamente si su programa es muy extenso y esta matriz la usan y después la dejan de usar en algún momento, nunca se olviden de liberar la memoria. Acá tienen que hacer una eliminación, una liberación tanto de todas las filas como del vector general, digamos, del vector grande que habíamos explicado, ¿sí? Hay que hacer una doble, es decir, hay que poner el free dentro de un for y luego liberar el vector grande. En este caso, digamos, para ya no hacer tan extenso el video y no irme tanto por las ramas, lo dejamos acá, pero el concepto está. Así que vimos cómo utilizar la función calloc, que es muy sencilla, ¿sí? Ya la habíamos visto, que es reservar memoria de tanto tamaño para tantos lugares. Y vimos con un mayor nivel de complejidad asignación dinámica de memoria, en este caso con 2 punteros. Ya se estarán imaginando que esto se puede extrapolar a más dimensiones. Si ustedes quieren hacer un array de 3 dimensiones, de 4 dimensiones,
van a tener un triple puntero, un cuádruple puntero, y así, digamos, no se compliquen la vida, ¿sí? O sea, les soy sincero, más allá de 3 dimensiones no se utiliza, o sea, incluso me es complicado recordar algún caso que se utilice 3 dimensiones. Lo máximo que a veces se utiliza son 2 dimensiones, porque incluso ya el manejo, el controlar esas estructuras con tantas dimensiones es muy complicado, ¿sí? Entonces, si quieren practicarlo con 3 dimensiones, adelante, pero bueno. Ya a partir del próximo video vamos a ver lo que es la última función realloc, que también es muy sencilla, y ya vamos a avanzar en nuevos temas del curso. Así que espero verlos en el próximo video.